En las brillantes noches de Londres, donde todo brilla con champán y secretos, alguien invitó a la muerte a la fiesta. Hércules Poirot dice, donde todo se ve perfecto, algo siempre está oculto. Era la última mañana de mayo de 1932, y Londres rondaba indecisa entre la primavera y el verano. Un delgado velo de niebla permanecía sobre los tejados, difundiendo la luz temprana y lanzando un brillo dorado en las calles tranquilas de abajo. Desde la ventana del salón, vi la ciudad despertando con una vaga satisfacción, un croissant con mantequilla en una mano y The Times en la otra. Poirot, siempre meticuloso, estaba a la mitad de su desayuno habitual. Un arreglo perfectamente simétrico de tostadas, biografía y una taza humeante de chocolate negro espeso. ¿Era una mañana destinada a la ociosidad? ¿O eso creía? Hasta que un fuerte golpe en la puerta interrumpió nuestra paz. El inspector jefe, Japp, entró sin ceremonia, su sombrero de hongo en una mano, su expresión sombría. «Asesinato», dijo, a modo de saludo, mientras se dejaba caer en el sillón frente a Poirot. Poirot suspiró. «Siempre asesinato contigo, mon ami. ¿No puede una vez ser un asunto de reliquias faltantes, o testamentos forjados?» Japp lo ignoró. «Casa Chelsea, de una señorita Iris Montfort. Su prometido, Anthony de Assy, fue disparado 2 veces en el salón anoche, muerto en el acto». «Mon Dieu», dijo Poirot, dejando a un lado su chocolate. La señorita Montfort afirmó que estaba arriba cuando sucedió. El cuerpo fue descubierto por su chofer, Charles Harding. Lo hemos acogido. Dice que estaba afuera. Escuchó los disparos, entró y encontró el cuerpo. Pero hay algo raro en él, demasiado rígido, demasiado leal. ¿Y la reputación de la señorita Montfort?, pregunté. Japp hizo un sonido entre gruñido y risa. Una de las jóvenes brillantes. Fiestas cada 2 noches. Amigos actores, artistas, ídolos ricos. La prensa ya está dando vueltas. ¿Y la víctima, el señor de Assy?, añadió Poirot. ¿Qué sabemos de su carácter? La expresión de Japp se endureció. Antecedentes aristocráticos, fortuna menguante, conocido por su juego y temperamento. No del tipo que olvida un desaire. Ha habido susurros, de gritos, de disputas con acreedores, y con la señorita Montfort. Un hombre que amaba el control, y no era amable al perderlo. Poirot se tocó la boca delicadamente con la servilleta. «Tres bien, Japp al Chelsea. La verdad rara vez se esconde por mucho tiempo. No de Hercule Poirot. La residencia Montfort, en William Mews, era un asunto encantadoramente desordenado. Una casa de ladrillo rojo, con yedra cubriendo su fachada. El tipo de lugar que parecía elegante, incluso cuando estaba en caos. Dentro, el salón se amortiguaba con una luz temprana que se filtraba por cortinas finas. Un aire de opulencia desvaída se aferraba a la habitación. Cojines de terciopelo, marcos dorados, y el aroma de rosas, un poco marchito. El cuerpo de Anthony de Assy ya había sido retirado, pero el contorno de tiza permanecía, claro sobre la alfombra pálida. Una pequeña mancha de sangre, cerca del hogar, oscurecía la decoración por lo demás impecable. Poirot paseó lentamente por la habitación, con los dedos entrelazados a la espalda. Sus ojos recorrían cada detalle. Japp ordenó a un agente que trajera a la señorita Montfort. Entró un momento después, pálida, pero compuesta. Iris Montfort era llamativa, alta, delgada, con una cascada de rizos oscuros, y la lánguida gracia de alguien que siempre había sido observado. Sus ojos, aunque fatigados, conservaban el brillo del maquillaje de la noche anterior. «Señorita Montfort», dijo Japp, con un intento de cortesía, «este es Monsieur Hercule Poirot». Ella miró a Poirot de arriba abajo. «He oído hablar de usted, el detective belga». Poirot hizo una ligera reverencia. «A su servicio, mademoiselle. Lamentamos las circunstancias». Ella se dejó caer en una chaise longue y encendió un cigarrillo con una mano temblorosa. «No hay mucho que decir», dijo en voz baja. «Anthony y yo habíamos discutido más temprano esa noche. Había ido al salón. Pensé que dormiría allí, para calmarse. Yo subí, serví una bebida, y entonces escuché a Charles gritar». «¿No escuchó los disparos?», preguntó Poirot, suavemente. Ella negó con la cabeza. Las ventanas estaban abiertas, música en algún lugar.
Chelsea nunca está en silencio. ¿Y el señor Harding? Estaba en la casa. Nos había traído de una fiesta antes. Le dije que se tomara la noche libre, pero debió quedarse cerca. Fue quien encontró a Anthony. Poirot asintió lentamente. Merci, mademoiselle. Una cosa más. ¿Tenía el señor D'Arcy enemigos conocidos? Gente de linaje y cuentas bancarias. Tenía el nombre, pero poco más. Y le molestaba que se lo recordaran. No soportaba admitirlo, pero necesitaba mi herencia. Sí, pero ¿alguno de esos enemigos tenía acceso a esta habitación? Exhaló humo y miró hacia la chimenea, pensativa. Supongo que eso depende. ¿De cuántas llaves tiene Charles? Poirot inclinó la cabeza y se acercó al hogar, sus ojos escaneando el espacio con cuidado deliberado. Se agachó brevemente como para examinar algo invisible, pero al enderezarse, solo había un leve destello de contemplación en su mirada. Ningún signo externo de descubrimiento. Miré hacia la chimenea, esperando quizás alguna pista reveladora. Un botón caído, un hilo, pero el piso estaba impecable. El sofá perfectamente en su lugar. No, nada que ver, nada oculto. Poirot se dio la vuelta, su expresión ilegible, y salió al pasillo. Hastings, murmuró, esta habitación no cuenta ningún cuento. Ni perturbación, ni arma, ni pista de la mano que disparó los tiros fatales. Una escena del crimen ordenada, demasiado ordenada. Debemos mirar más allá de lo obvio. Las respuestas están, no en la habitación, sino en los corazones y palabras de los presentes. Nuestra próxima conversación debe ser con el chofer. Encontramos a Charles Harding sentado en el pequeño invernadero, en la parte trasera de la casa. Sus manos cruzadas, su uniforme, aún impecable, a pesar de la larga noche. Se levantó al vernos, alto, compuesto, aunque su mandíbula, apretada demasiado. Poirot lo observó con atención antes de hacer un gesto para que se sentara. Monsieur Harding, soy Hercule Poirot. Seremos breves. Harding asintió brevemente. Sí, señor. Ayudaré en lo que pueda. ¿Dice usted que descubrió el cuerpo del señor D'Arcy? Sí, señor. Estaba afuera, cerca del callejón. Escuché 2 disparos. Corrí, y lo encontré allí, en el suelo, justo frente al hogar. ¿Entró por la puerta principal? No, por la cocina. Es más rápido desde el callejón. ¿Y la señorita Montfort? Bajó momentos después. Parecía conmocionada. Poirot inclinó la cabeza. Le habían dicho que se tomara la noche libre. ¿No? Harding dudó. Sí, pero a veces me quedo cerca, por si acaso. La ceja de Poirot se arqueó, muy ligeramente. Un instinto encomiable. ¿Puedo preguntar cuánto tiempo lleva empleado por la señorita Montfort? 3 años. Y antes de eso, ejército. ¿Se llevaba bien con el señor D'Arcy? La mandíbula de Harding se tensó. Era difícil. Trataba al personal como si no existiéramos. Te miraba como si fueras invisible. Pero yo mantenía la paz. Y sin embargo, se quedó. Los ojos de Harding se movieron hacia la puerta. No abandoné mi puesto, dijo Harding con firmeza. Poirot asintió gravemente. Una última pregunta. ¿La señorita Montfort estuvo alguna vez en peligro por parte del señor D'Arcy? Los labios del chofer se tensaron. Ella nunca dijo nada directamente, pero he visto moretones. Ella los cubría con bufandas, y él bebía. Y cuando lo hacía, se convertía en alguien más. La expresión de Poirot no cambió, pero pude notar que la información se registró profundamente. Merci, Monsieur Harding. Eso será todo, por ahora. Cuando regresamos al pasillo, Poirot susurró, casi para sí mismo. Está enamorado de ella, Hastings. Eso está claro. Pero, ¿la está protegiendo de la justicia, o de la verdad? A la mañana siguiente, todo Londres se despertó con el escándalo salpicado en tinta e insinuaciones, deslizándose por las mesas de desayuno de Mayfair y más allá. El romance de Chelsea se convierte en tragedia. El prometido de la socialité asesinado en un drama de salón, titulaba un corresponsal especial. La glamorosa señorita Iris Montfort, querida del círculo del Café de París, se encontraba en el centro de una sensacional investigación de asesinato, tras la muerte de su prometido, el honorable Anthony D'Arcy. Según los informes, la pareja,
vista solo la semana pasada en el estreno del Collar de Perlas, se había comprometido tras un romance vertiginoso. Fuentes cercanas a la familia afirmaban que las tensiones habían comenzado a aumentar en las últimas semanas. Scotland Yard permanecía de labios apretados, pero los susurros abundaban: celos, alcohol y un trágico malentendido. Otro tabloide, aún más sensacionalista, tituló: Playboy aristócrata hallado muerto en nido de amor de Chelsea. El amor encontrado. Y un revólver cargado. ¿Quién mató a Tony D'Assi? El escándalo se había enfundado una vez más en guantes de seda y tacones altos, esta vez en forma de Iris Montfort, la socialité astuta, y su ahora decididamente difunto prometido. El drama del salón de Chelsea tenía todos los ingredientes: sangre azul, mal genio, y balas antes de acostarse. ¿Fue una disputa amorosa que acabó trágicamente? ¿Una amante angustiada con mano firme? ¿O está la verdadera historia enterrada bajo flautas de champán y secretos susurrados en fiestas de jardín? La policía tenía a un hombre bajo custodia, el chofer devoto de la señorita Montfort. Pero las lenguas de Maffer murmuraban en otra dirección. En cuanto a la señorita Montfort, fría como un pepino, y 2 veces más difícil de cortar. No solo informan, Hastings, dijo Poirot al doblar el periódico. Bordados, lo que hacen es bordar. Me atrevo a decir que ya han decidido, respondí. Iris, la femme fatale, el libertino condenado, y el chofer como el tonto enamorado. Poirot golpeó suavemente su dedo contra la barbilla. Y, sin embargo, como suele ocurrir, la verdad permanece oculta, justo fuera de la vista. Regresamos esa mañana a la residencia Montfort. Los agentes se habían desvanecido como humo de cigarrillo, reemplazados por detectives de sombreros menos teatrales. El salón estaba ahora sellado con cinta oficial, envuelto en un aire de silencio casi teatral. Pero Poirot mostró poco interés en la escena del crimen. La casa, murmuró, nos dirá menos que las personas dentro de ella. La ama de llaves, la señora Pettigrew, nos recibió en el umbral con el aspecto de una mujer perpetuamente escandalizada, aunque nunca tanto como para no servir té. Estaba abotonada hasta la barbilla en su vestido negro de sarga, con una expresión que sugería que hubiera preferido un buen asesinato a una alfombra desordenada. No fingiré que me gustaba el caballero, comenzó con rapidez, mientras Poirot la interrogaba en la sala de desayuno, frente a un plato de triángulos de tostadas intactos. Pero no es mi lugar hablar mal de los muertos. Dicho eso, rastreó Varro por el vestíbulo como si fuera su derecho ancestral. Nunca limpiaba sus botas. Nunca agradecía. Trataba la plata como si lo hubiera insultado personalmente. Ah, dijo Poirot suavemente. ¿Y su actitud con la señorita Montfort? La señora Pettigrew dio un resoplido que podría haber congelado la mantequilla. Digamos, que no vino a cultivar su mente. Le gustaba controlar a las personas, las cenas, la radio. Una vez lo escuché alzar la voz porque la mantequilla era común. Le pregunto yo, ¿qué clase de hombre regaña a los lácteos? ¿Discutían a menudo? Pregunté. Oh, la señorita Iris no es de las que lloran en las esquinas. Es del tipo que lanza porcelana francesa. El mes pasado encontré un jarrón en pedazos. Dijo que el gato lo había tirado. Se detuvo. No tenemos un gato. Las cejas de Poirot se alzaron, apenas. ¿Y el señor Harding? ¿Alguna vez discutió con el señor D'Assi? La señora Pettigrew cruzó los brazos con deliberación. ¿Charles? No, señor. No desperdiciaría el aliento. Pero una vez lo encontré fuera del salón, con los puños apretados como si lo hubieran insultado en 6 idiomas. ¿Qué ocurrió después? Desapareció por la noche. No dijo a dónde iba. No regresó hasta pasada la medianoche, callado como un ratón, y 2 veces más pálido. ¿Y la señorita Iris? Oh, en su boudoir, fingiendo que no había pasado nada. Como todos ellos. Ese lote. No tienen problemas, tienen dramas. Y cuando se aburren de esos, inventan nuevos. Poirot le dio un asentimiento cortés. Merci, Madame Pettigrew. Tiene usted los instintos de observación de una novelista, y la discreción de un confesionario. Ella sonrió. Bueno, yo siempre digo, el diablo está en las cortinas, o en la lista de invitados. Al salir del comedor, Poirot me susurró. ¿Ves, Hastings?
Esto no es solo una historia de asesinato. Es una tragedia interpretada con batas de seda, ante un público de criados demasiado bien entrenados, como para aplaudir. Encontramos a Lydia, la doncella personal de la señorita Montfort, en el primer piso. Estaba intentando cargar una sombrerera que claramente conspiraba para devorarla entera. Era una criaturita vivaz, con rizos rebeldes, una mirada traviesa y la clase de energía que sugiere que podría chismear a través de un huracán. ¿Sabe algo, Lydia? Pregunté con tono cordial. Cuéntenos, si quiere. ¿Vio algo fuera de lo común anoche? Lydia dejó caer la sombrerera con un suspiro de alivio y se apoyó en la barandilla, claramente lista para divulgar. Depende de cómo definas común, en esta casa. Frunció el ceño. Esta vez, habló en voz baja. Esa clase de voz que te obliga a inclinarte sin darte cuenta. No lo fingía. Cuando lo escuché, estaba al teléfono. Le pregunté. Ella negó con la cabeza. No, con Charles. No podía verlos, pero estaban en el pequeño estudio del pasillo. Ella dijo, ya no puedo hacer esto, Charles. Estoy cansada de tener miedo. Y él respondió, entonces, déjame encargarme yo. Muy tranquilo. Me dio un escalofrío. Poirot estaba completamente inmóvil. Y luego, bueno, no escuché mucho más, pero ella dijo algo sobre, nos va a arruinar a los dos. Y él dijo, no, si me interpongo en su camino. Entonces, se escucharon los disparos. Ella dio un suspiro teatral. Y luego, caos. La señora Pettigrew chilló como si hubiera visto al ángel de la muerte en traje de 3 piezas. Charles gritaba. Iris apareció en una bata que parecía sospechosamente nueva. Poirot asintió lentamente. La señorita Montfort, ¿parecía sorprendida? Lydia inclinó la cabeza. Pensativa. Parecía compuesta. No fría, no histérica. Solo como alguien que ha visto una tormenta eléctrica. Y sabía que vendría. ¿Tiene sentido? Poirot alisó sus puños. Tiene mucho sentido. Estábamos a medio camino por las escaleras cuando Lydia nos llamó desde atrás, su voz tan brillante como su lápiz labial. Avíseme si alguna vez necesitan una alineación o algo. Sí. Me pondría algo memorable. Poirot le ofreció una reverencia cortés. Mademoiselle, creo que usted nació memorable. Cuando salimos a la luz nublada de la Meuse, me volví hacia Poirot. ¿Qué haces con eso? Se detuvo y volvió a mirar la casa, con los ojos entrecerrados. La escena del crimen, Hastings, está demasiado limpia. Sin lucha, sin arma convenientemente dejada atrás. Solo silencio, y sugerencias. No, no, continuó con voz reflexiva. Este no es un caso de evidencias. Es un caso de carácter, de motivo, envuelto en vanidad. No lo resolveremos por huellas digitales, o fibras. Debemos escuchar las palabras que se dicen con ira, y con susurros en la oscuridad. Golpeó suavemente su sien. Que otros persigan la bala. Yo perseguiré la verdad. El Morning Post llegó con una nueva complicación. Un periódico con un titular que prácticamente gritaba escándalo desde la portada. Mentiras doradas y pasiones de garaje. El triángulo amoroso de Chelsea. Por Evelyn Crane. En el reluciente patio de recreo de los brillantes jóvenes de Londres, el escándalo es moneda corriente. Y nunca más que en el tiroteo de William Meuse, que ha dejado a la sociedad zumbando de susurros. Anthony de Assy, titulado, temperamental, y conocido por drenar fortunas tan rápido como las flautas de champán, yace frío, muerto a tiros, en el salón de su prometida. Pero la verdadera historia es mucho más jugosa que un simple crimen de pasión. Detrás de las cortinas de encaje y la plata pulida, se esconde un secreto turbio. Se dice que la señorita Iris Montfort, la elegante socialité con una reputación tan deslumbrante como sus diamantes, está entrelazada en un asunto ilícito. ¿Con quién? No con un caballero de su círculo, sino con su chofer, Charles Harding. Sí, lo leyeron bien. El hombre que la condujo por las avenidas, que le abrió puertas, y cargó sus secretos, ha robado algo más que una mirada. En un mundo donde el matrimonio es tanto negocio como unión, donde las líneas de clase están dibujadas tan bruscamente como dagas, la sugerencia de que una dama de sociedad intercambiaría sus vestidos de seda por besos a medianoche con alguien por debajo de su posición, envía ondas de choque por toda la alta sociedad.
¿Es este romance prohibido el verdadero motivo del asesinato? ¿Un acto desesperado de amor, celos, o algo más oscuro? ¿O se trata de una pantalla de humo, hábilmente construida para distraer de un plan más calculado? Mientras la policía encuentra superficies pulidas y sin pistas, los susurros entre sirvientes y socialites pintan una imagen más enredada que un vestido de encaje en una noche ventosa. Estén atentos, querido lector. La verdadera historia apenas comienza, y promete ser tan escandalosa como las fiestas de champán de nuestra juventud más brillante. Poirot dobló el periódico con una sonrisa reflexiva. Ah, Hastings. La pluma, a menudo, es más poderosa que el revólver. Esta señorita Crane es una observadora aguda. Creo que será prudente conocerla. En una oficina de Soho, apenas más grande que un armario de escobas, Evelyn Crane presidía una sinfonía caótica de clips, notas garabateadas y tazas medio vacías. Su espacio vibraba con la energía inquieta de una mente que nunca duerme. Evelyn miró a Poirot de un vistazo afilado. Monsieur Poirot, tu leyenda te precede. El peor secreto guardado de Scotland Yard. ¿A qué debo el placer? Espero que no hayas venido a pedalear la propaganda de la policía. Los labios de Poirot se curvaron en una sonrisa astuta. Mademoiselle Crane. Su artículo fue provocativo. Ha desenterrado detalles que la consulta oficial convenientemente ha ignorado. Dime, ¿cómo lograste tal hazaña? Evelyn se inclinó hacia adelante. Su voz un ronroneo conspirador. Persistencia, monsieur, y saber en qué sombra hurgar. El cordón policial era más estricto que el puño de un banquero. Pero yo tengo mis fuentes, algunas menos decorosas que otras, que conocen el valor de una palabra bien susurrada. Me quedé con el personal, con los invisibles, los que escuchan los susurros venenosos y captan miradas que cortan más profundo que cualquier cuchillo. ¿Y qué revelaron? La voz de Poirot era dulce curiosidad. ¿Qué hemos pasado por alto? Evelyn golpeó su pluma, como un metrónomo de pensamientos. La escena del crimen estaba prístina, demasiado prístina, sin desorden, sin lucha, solo una precisión escalofriante. Alguien limpió ese lugar, con esmero, pero el personal, oh, Hastings, derraman secretos como vino barato. Fracturas entre Anthony e Iris. Fracturas entre Iris y Charles. Incluso la ayuda en guerra fría con sus amos. Es una red enredada de lealtades cruzadas, envidia y rencores enterrados. Mucho más fea que cualquier salpicadura de sangre. Los ojos de Poirot brillaron. Insinúas que el motivo se entreteje en el poder y la traición, no en la simple pasión. Exactamente. Las deudas y el temperamento de Anthony lo pintaban como blanco fácil. Pero Iris no es ninguna damisela. Su danza con Charles Harding apesta a doble juego. El personal murmura de reuniones clandestinas, miradas robadas. El hombre en los puños puede ser solo un chivo expiatorio, en un juego mucho más siniestro. No pude evitar intervenir. ¿Crees que Charles es la clave? La sonrisa de Evelyn era un fragmento de hielo. Es un sospechoso ordenado, Capitán Hastings, pero la verdad no juega limpio ni ordenado. Las máscaras más leales suelen ocultar las cuchillas más crueles. Poirot asintió, su mente ya girando. Has afilado nuestro enfoque, mademoiselle. Este crimen no se trata solo de quien disparó, sino de por qué, y quien se beneficia cuando la culpa cae en otro lugar. La mirada de Evelyn no titubeó. En este brillante circo de jóvenes deslumbrantes, donde cada sonrisa es una actuación, la verdad es la única invitada que nadie quiere recibir. Cuando volvimos a la calle, me di cuenta de que Evelyn Crane no estaba cazando titulares. Estaba acechando algo mucho más peligroso, las verdades crudas, irregulares, que arañan por debajo de la chapa pulida. Era ya tarde cuando llegamos al elegante piso de Maffer de la señorita Sylvia Askham. El llamador de latón tenía forma de cisne, el tipo de detalle que lo decía todo sobre su dueña, elegante, ligeramente pretenciosa, y completamente cómoda en los círculos más altos de Londres. La amiga más cercana de Iris, murmuró Poirot mientras subíamos los escalones. Si hay algo que aprender sobre la joven Mademoiselle Montfort, sobre las verdades que preferiría dejar enterradas, será Mademoiselle Askham quien nos conduzca hasta ellas. Suena inusualmente poético, observé.
No, Hastings, simplemente práctico. En todos los asuntos del corazón, hay siempre un confidente. La doncella que abrió la puerta era elegante y muda. Fuimos introducidos sin preguntas. Silvia nos esperaba como si hubiese sabido que vendríamos. Su salón era un estudio en azul, hielo y plata. Cada cojín, perfectamente dispuesto. Cada decantador, reluciente. Vestía satén color crema y aburrimiento, y nos dio la bienvenida con el más leve alzamiento de una ceja perfectamente delineada. Muy desordenado todo esto. ¿A qué debo el honor? ¿O es simplemente la hora en que el escándalo llama a la puerta? Poirot se inclinó con cortesía. Eres muy amable al recibirnos, Mademoiselle Ascam. Oh, rara vez rechazo una visita, cuando promete ser interesante. Hizo un gesto hacia la mesa de espejo baja, donde una jarra de vino blanco frío esperaba junto a 3 copas antiguas. Su hospitalidad era sin esfuerzo, deslumbrante, casual. Me sentí súbitamente mal vestido. Poirot se sentó con precisión. Tenemos preguntas, naturalmente, sobre su amiga, la señorita Iris Montfort. Silvia sonrió con los labios tensos y encendió un cigarrillo. Exhaló con el control de una experta. Sí, imaginé que llegaría la hora en que ese nombre convocara detectives, y aquí están. Poirot se inclinó un poco hacia adelante, los ojos agudos brillando. Dime, Mademoiselle, la noche antes de que su prometido fuera encontrado muerto, ¿cómo la encontraste? Silvia inclinó la cabeza. El humo se enroscó sobre su mejilla. Salió de la fiesta de Lady Cavendish, en una tormenta. No de lluvia, sino de emoción. Hubo una disputa, lo suficientemente pública como para que todos la escucharan, lo suficientemente privada como para que nadie se atreviera a repetirla. Hasta ahora, supongo. Poirot dobló las manos suavemente. Una pelea, ¿dices? ¿Entre Mademoiselle Montfort y Monsieur de Assy? Oh, no, dijo Silvia, girando su copa de vino con pereza. Anthony nunca hacía escenas en público. Prefería humillar a las personas, en silencio. Fue Iris quien levantó la voz. Lo llamó. ¿Qué fue? Ah, sí, una reliquia con las deudas de un jugador y el derecho de un duque. Bastante poético, en realidad. ¿Y qué provocó tal vitriolo lírico? Preguntó Poirot. Los ojos de Silvia brillaban. Él hizo un comentario, una de sus provocaciones habituales. Dijo algo sobre que Iris tenía ideas por encima de su estación. Luego preguntó, con bastante poca gracia, si Charles Harding era su idea de movilidad ascendente. La ceja de Poirot se arqueó. ¿Y cómo respondió Mademoiselle Montfort? Con furia, dijo Silvia simplemente. Toda la sala dejó de respirar por un momento. Ella dijo, al menos él es más caballero de lo que tú jamás serás. Luego le arrojó la bebida, no a él, tristemente, sino a la chimenea, y se marchó, furiosa. Los ojos de Poirot brillaron. En la Meuse, un heredero con aires, un libertino muerto y un sirviente leal, que podría ser algo más. Tendremos a toda la ciudad adivinando. Poirot asintió lentamente, el brillo agudo en sus ojos. ¿Y qué hay de Charles Harding? ¿Qué tan cercano estaba a su empleadora? Charles e Iris, dijo Silvia con una sonrisa de conocimiento mientras vertía té con un floreo. Ha sido el tema desde que el artículo de Cranes salió a las gradas. Iris no es tonta, aunque nunca lo admitiría. Encontró en Charles algo que nadie más podía ofrecerle. Consuelo. Escape. Sospecho que también un pequeño acto de rebelión. La voz de Poirot era tranquila, pero firme. ¿Alguna vez sospechó algo entre ellos? Silvia alzó una ceja elegantemente delineada. Sospecha. No tengo por costumbre hacer de chaperona. Pero te diré esto. Ella confiaba en Charles más que en nadie. Le decía cosas que no se atrevía a susurrar al resto de nosotros. Y una vez, cuando De Assy hizo una insinuación vulgar sobre Iris y la servidumbre, Charles parecía listo para estrangularlo en el acto. Lo vi. También lo hizo Iris. ¿Crees que la ama? Pregunté. Silvia apartó su cigarrillo y se sirvió más vino. Creo que la seguiría al infierno con una gorra de chofer. Si ella lo ama, es más difícil de decir. Iris es una Montfort. Fue criada para coquetear, no para enamorarse. ¿Y Anthony? Insistí. La sonrisa de Silvia se volvió sardónica. Oh, no,
Capitán Hastings. Anthony no amaba a Iris. La necesitaba. Su dinero, su nombre en los periódicos, sus fiestas de moda, y la promesa de un generoso asentamiento matrimonial. Pero se irritaba cada vez más. No soportaba depender de una mujer, especialmente una más joven y más rica que él. Ese tipo de orgullo no tarda en explotar. Poirot asintió lentamente. ¿Y Mademoiselle Montfort? ¿Por qué aceptar el compromiso? Hubo una pausa. Luego, con una voz más suave, Sylvia respondió. Porque Iris, a pesar de todo su glamour, odiaba estar sola. Y Anthony sabía exactamente cómo hacerse indispensable. La hacía sentir deseada, necesaria, hasta el momento en que ella realmente lo era. Para entonces, ya era demasiado tarde. La mirada de Poirot se estrechó. Un arreglo, peligroso. Sylvia bebió su vino. Oh, bastante. Un hombre como Anthony no perdona la dependencia. Y menos aún, la dependencia en sí mismo. Poirot asintió pensativo. Así que esta tragedia está tejida, no con heridas visibles, sino con argumentos susurrados y alianzas secretas. Precisamente, respondió Sylvia, levantando su taza de té. En este mundo, no son los moretones que ves, sino los que se ocultan bajo la seda y el champán, los que matan. La mirada de Poirot se encendió. Entonces nuestra tarea es clara: escuchar los susurros y descubrir la verdad, oculta tras sus fachadas pulidas. El Morning Post cayó con un golpe, seguido del inconfundible susurro de los periódicos deslizándose sobre el parquet. Tomé la Gazette, esperando los cotilleos habituales de la ciudad, pero el titular que salpicaba la portada me detuvo a mitad de sorbo. El oscuro secreto de Chelsea. Un chofer y una bala desaparecida. Por Evelyn Crane. Un caballero muerto. Una dama angustiada. Un sirviente en silencio. Y ni un arma a la vista. Los últimos susurros de William Mews sugieren que el asesinato del señor Anthony de Assy fue menos un crimen pasional, y más una sinfonía de traición. Las fuentes describen el salón donde ocurrieron los disparos como inquietantemente inmaculado, sin salpicaduras de sangre, sin jarrones volcados, y, sobre todo, sin arma homicida. Un hombre muere de 2 disparos en el pecho, en una sala prístina. De alguna manera, el instrumento de la muerte se desvanece en la niebla de Londres. Testigos de la fiesta de Lady Cavendish dicen que la señorita Iris Montfort se marchó temprano, después de un intercambio susurrado con su prometido, que se convirtió en una discusión explosiva. ¿Quién la siguió momentos después? Nada menos que el señor de Assy, con la cara roja y mordiendo las vocales. ¿Y dónde estaba Charles Harding, el melancólico chofer de sello fruncido? Algunos dicen que merodeaba cerca de la Mews mucho después de haber sido despedido esa noche. Un vecino afirma haber visto a un hombre de su complexión pasar por la puerta del jardín poco después de la medianoche. El caso, admiten fuentes policiales, los ha dejado perplejos. Pero el salón puede estar en silencio. Chelsea Society no lo está. La única certeza es esta: alguien está mintiendo. Y como en todo lo que respecta a la clase brillante, la verdad saldrá. Pero rara vez, sin escándalo. Levanté la vista del artículo. Poirot ya lo examinaba con gran interés, sus cejas casi tocándole la línea del cabello. No se inmuta, esta Mademoiselle Crane, dijo finalmente. Y tiene razón en un punto esencial. No se ha recuperado ningún arma. ¿No hay arma en absoluto? Pregunté. Pero se dispararon 2 tiros. Poirot asintió. Los agentes han registrado toda la casa. 2 veces. El patio, el sótano, la chimenea, nada. El arma homicida se ha desvanecido, tan limpiamente como si nunca hubiera existido. Lo que significa, dije lentamente, que quien lo mató tuvo la previsión de llevar el arma consigo. Esto no fue un crimen impulsivo. Fue planeado. Exactamente, respondió Poirot. La escena está demasiado ordenada, sin signos de pánico, sin salida apresurada. Nuestro asesino tuvo tiempo y presencia mental, como si nuestras palabras hubieran invocado algo. El inspector jefe, _, fue anunciado momentos después, seguido por el olor penetrante de lana húmeda y tabaco fuerte. Lanzó su sombrero sobre el perchero y se sirvió una taza de té. Esa mujer Crane ha sido una maldita molestia, se quejó.
Ya tenemos 2 miembros del llamado público afirmando haber visto algo sospechoso en Chelsea. Uno de ellos describió un fantasma. Poirot sonrió con sutileza. Y, sin embargo, habla más sentido que muchos de tus testigos. HMPH. Bueno, no se equivoca con la pistola desaparecida. Si no fuera por el cuerpo y la sangre, pensaría que todo fue organizado. Pero fueron 2 balas, disparadas a quemarropa. ¿Los médicos están seguros de eso? Preguntó Poirot, inclinándose hacia adelante. Lo están, respondió el inspector. Entonces, nos queda esto, dijo Poirot, tocando la línea del artículo con un dedo preciso. 2 personas con motivos, un arma que ha desaparecido, y una escena del crimen, que no nos dice nada. ¿Sin huellas dactilares? Pregunté. Ni una sola mancha. ¿O alguien limpió todo? ¿O usó guantes? ¿Y si Iris Montfort o su chofer lo hicieron? Ambos son mentirosos de primer nivel. ¿O están aterrados? Susurró Poirot. ¿O protegen a alguien? Guión bajo. Frunció el ceño. Entonces, ¿qué ahora, Poirot? Poirot golpeó con el dedo una línea del artículo. Testigos, en la fiesta de Lady Cavendish, murmuró. Curioso. ¿Quiénes exactamente son esos testigos? Asumí que la señorita Crane estaba protegiendo sus fuentes. Dije. No, respondió Poirot, con una leve sonrisa. Si los protege, es solo de la policía. Pero deja pistas, para aquellos lo suficientemente inteligentes, como para atraparlas. Se levantó y desapareció en el estudio. Unos minutos más tarde, regresó con un sobre delgado en la mano. La lista de invitados, dijo con satisfacción. Lady Cavendish tiene una espantosa afición por los registros en papel. Le pedí a la señorita Lemen que obtuviera esto de su secretaria. Boila. Escaneó los nombres con rapidez, sus ojos brillando de interés. No nos interesan las duquesas ni los críticos de vino. No, nos interesa el señor Julian Ferrars, el crítico de teatro. Poirot arqueó una ceja. No. Ese Julian Ferrars está muerto. Este es un socio junior de Employ White, una empresa que, por pura coincidencia, maneja las deudas de Anthony de Assy. Averiguémoslo. Lo encontraron en su club, cerca de St. James, pálido, nervioso y con unas gafas de carey que no lograban ocultar su inquietud. Era el tipo de hombre que parecía disfrutar con las desgracias ajenas, aunque de forma refinada y cuidadosamente velada. Cuando Poirot se presentó, Ferrars fue cauteloso. No estoy seguro de que pueda decirle, señor Poirot, comentó. Mi relación con el señor de Assy fue profesional. Poirot, con calma, replicó. Hablemos con franqueza. Nos ahorrará tiempo a ambos. Usted conocía su situación financiera. Ferrars dudó, pero al fin asintió. La conocía. ¿Qué tan grave era? Preguntó Poirot. Ferrars exhaló despacio. Digamos esto. Si el señor de Assy no se hubiera casado con la señorita Montfort antes de que terminara el trimestre, se habría quedado sin piso, sin coche de cuenta, y sin las camisas a medida que tanto amaba. Estaba, ¿cómo decirlo? Hasta el cuello. ¿Parecía ansioso por la boda? Pregunté yo. Desesperado, respondió Ferrars con franqueza. Estaba acostumbrado a que su encanto hiciera todo el trabajo pesado, pero el encanto no paga las deudas. Los ojos de Poirot se entrecerraron. ¿Alguna vez habló de la señorita Montfort de forma que le hiciera dudar de sus afectos? Ferrars soltó una risa corta, seca. Una vez dijo, y cito, si debo vender mi alma, al menos que el diablo venga con una casa adosada. No la amaba. Le fastidiaba necesitarla. Le aterraba perderla. No por amor, sino porque eso significaría la ruina. Algo provocó ese miedo. Oh, sí, respondió Ferrars. Había estado bebiendo más. Se estaba volviendo paranoico. Creí que escondía algo. Le dije que tuviera cuidado. Me respondió que me ocupara de mis malditas facturas. ¿Mencionó a alguien que creyera estar interfiriendo? Mencionó al chofer. Dijo que había algo raro en él, que me rodeaba, que a Iris le gustaba. Hizo una pausa y luego dijo, si alguien intenta interponerse en mi camino, lo manejaré yo mismo. ¿Pensó que hablaba de violencia? Pregunté, sin ocultar la tensión en mi voz. Ferrars me observó en silencio.
En ese momento, no. Pero ahora, no estoy tan seguro. Poirot se levantó entonces y le tendió la mano. Merci, monsieur. Ha sido inesperadamente útil. La residencia Montfort estaba envuelta en un silencio pesado, como si las propias paredes contuvieran la respiración. Nos condujeron hasta la sala de la mañana, donde Iris Montfort se sentaba con aire sereno, pero quebradizo. Sus ojos eran afilados, aunque cuidadosamente protegidos. Poirot la observó con esa sonrisa suya, mezcla de cortesía e intuición aguda. Mademoiselle, dijo con voz suave como la seda, pero afilada como una hoja, encuentro su situación bastante intrigante. Una joven dama de medios, atrapada en una red de riqueza, deseo y afectos menos convencionales. Iris arqueó una ceja elegante. Señor Poirot, usted habla en acertijos. Ah, pero la verdad, respondió él, a menudo es un acertijo envuelto en terciopelo. Vamos a ser directos. Su prometido, el señor Darcy, la amaba, o simplemente quería su fortuna. Ella dudó, y por un instante, algo crudo parpadeó en sus ojos. Quería seguridad, y yo permití que lo viera así. Poirot se inclinó hacia adelante, su mirada más aguda que nunca. Pero había otro, Charles Harding, su chofer, el hombre que conoce cada rincón de esta casa. Al parecer, cada rincón de su corazón. Los dedos de Iris se aferraron al reposabrazos. Charles es leal. Eso es todo. Murmuró Poirot, como si ya supiera la respuesta. La lealtad florece en la oscuridad, mademoiselle. Entiendo que usted y Charles comparten un vínculo que desafía las convenciones, y quizá incluso su propio juicio. Ella rió, bajo y quebradizo. Hace que suene como un escándalo. Un escándalo, tal vez, pero también una verdad. ¿Lo ama? Aunque ese amor pueda ser prohibido, peligroso e incendiario. Su máscara vaciló. No elegí esto. Nunca quise ser prisionera de mis propios deseos. Y sin embargo, aquí estamos, susurró Poirot. Anthony era desesperado. Usted, atrapada entre el deber y la pasión. Dígame, cuando cayó la noche, ¿a quién buscó su corazón? ¿Al hombre que poseía su título, o al que sostenía su alma? Iris soltó un leve suspiro. Charles. Poirot sonrió suavemente. El amor, siempre el misterio más complicado de todos. Fuera de la casa, el aire era tan quieto que parecía que Londres mismo escuchaba en silencio. Caminamos sin hablar. Poirot tenía las manos detrás de la espalda y el ceño fruncido. ¿Cree que ella mintió? Le pregunté. Creo, Hastings, respondió él, que me dijo con precisión lo que quería que escuchara. Pero la verdad, la verdadera, no siempre está en lo que se dice, sino en lo que se calla. El inspector jefe apareció como si lo hubiéramos convocado. Al verlo, nos pusimos de pie. Observó la pared y preguntó, ¿empleado de los Montfort por 3 años? Yes, sir. ¿Y antes de eso, sirvió en la guerra? Unidad de señales. Conduje oficiales por caminos peores que los de Chelsea. Entonces es usted un hombre acostumbrado a la presión. Se podría decir eso. Y a manejar armas. Los ojos de Charles parpadearon apenas. Poirot se recostó. Volvamos a la noche del asesinato. Usted los condujo a casa desde la fiesta. Luego, la señorita Montfort lo despidió. Me dijo que podía irme. Huellas dactilares, sin rastros de intruso. El cuarto, impecable. Crimen ejecutado con precisión. Charles no respondió. Poirot bajó la voz. He visto muchos asesinatos, señor Harding. Los crímenes pasionales dejan caos, muebles volcados, disparos al azar, pánico. Pero esto fue frío, calmo, eficiente. Hizo una pausa. Militar. Charles permaneció inmóvil. Poirot continuó con suavidad. ¿Quién en esa casa tenía entrenamiento? La evidencia apunta hacia adentro. No hay señales de robo. Nadie sin contar. 2 personas en la casa. Una muerta, una viva. Y la señorita Montfort afirma no haber oído los disparos. Estaba arriba, dijo Charles, con voz plana. Con las ventanas abiertas y música en el aire, añadió Poirot, como al pasar. Una historia plausible, pero con grietas. No, ella no lo hizo. ¿Pero alguien sí? Ella no fue. Entonces, ¿quién? Fui yo.
Le disparé. La habitación se quedó helada. Limpié. Me deshice del arma. No fue su culpa. El inspector se irguió. ¿Nos está diciendo que entró y le disparó a Anthony DeAcy? Así es. Así. ¿Sin más? No. No así. Ella me pidió que me fuera. Susurró. Pero yo me quedé. Escuché cómo le hablaba. Lo que decía. Los moretones. Levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero desafiantes. Regresé por la puerta lateral. Vi que las luces seguían encendidas. La escuché llorar. Entré. Se volvió hacia mí. Le disparé. ¿Trajiste el arma? Charles asintió. Un registrado a mi nombre. Problema del ejército. La pluma de Hap se rascó furiosamente. ¿Dónde está el arma ahora? Templames. En el Chelsea Embankment. La lancé justo después. La voz de Poirot era casi conversacional. ¿2 disparos? Sí. ¿Por qué 2? El primero se sintió suficiente, pero luego se movió. Así que disparé nuevamente. Una pausa. Los ojos de Poirot nunca dejaron los suyos. ¿Y la señorita Montfort? ¿Esto no fue cosa suya? Ella no tenía nada que ver con esto, afirmó Charles, tenso. Guión bajo. Entrecerró los ojos. ¿Estás seguro de eso? La mirada de Charles se agudizó. Lo maté yo. A mí. No a ella. Ella nunca tocó el arma. Ella no me lo pidió. Ni siquiera sabía que la tenía. Ella nunca hubiera querido esto. Poirot se acercó, las manos tras la espalda, observando cada músculo del rostro del hombre. ¿Destruirías tu vida por ella? Charles dio un pequeño y apretado asentimiento. Ya es suya. Señor Harding, dijo Poirot lentamente, ¿entiendes lo que significa esta confesión? Sí. No quiero una condena más ligera. No quiero simpatía. Quiero que la verdad quede en papel. Maté a Anthony DeAcy. Y ese es el final. Guión bajo. Miró a Poirot, incierto. ¿Le crees? Poirot permaneció en silencio por un momento. Lo cree, murmuró. Tan profundamente, que se ha vuelto real para él. La voz de Charles se elevó. No lo hice por lástima ni por celos. Lo hice para evitar que la lastimara. Puedes torcerlo como gustes, pero esa es la verdad. Puse 2 balas en él. Y si pudiera hacerlo de nuevo, lo haría. El silencio siguió. Ni siquiera se oyó el rasguño de la pluma de Hap. Entonces Poirot inclinó su cabeza, muy lentamente. Muy bien, señor Harding. Su declaración queda registrada. Informaremos a la señorita Montfort. Charles no reaccionó. Mientras seguíamos a __, fuera de la habitación, susurré. ¿Crees que está mintiendo? La expresión de Poirot era ilegible. Creo que él dice la verdad, como necesita creerla. Hizo una pausa en la puerta. Pero las mentiras, incluso las que se dicen por amor, siguen siendo mentiras. Y con el tiempo, Hastings, en cuestión de días, se desmoronan. El cielo de la mañana sobre Londres era de un gris plano, indiferente, como si incluso los cielos se negaran a juzgar los asuntos enredados que ocurrían abajo. Encontré a Poirot de pie junto a la ventana de nuestro piso en Beehaven Mansions, la mirada fija en la calle, pero claramente perdida en pensamientos. Sus manos estaban apretadas tras su espalda, y por primera vez noté un solo cabello rebelde en su bigote normalmente inmaculado. Una pequeña traición al orden. Esperé, sin saber si debía hablar. Por fin, sin girarse, dijo en voz baja. Él colgará, Hastings. Harding. Pregunté, aunque la respuesta era evidente. Sí, la ley no tardará con él. Una confesión, sin arma encontrada, sin testigos para contradecir su historia. Pero todo es mentira. Cada centímetro. Él no mató a Anthony DeAcy. Asentí lentamente. ¿Crees que fue Iris? Poirot giró entonces, su rostro un campo de batalla de emociones. Sé que lo fue. El motivo, la oportunidad, el silencio posterior. Encaja perfectamente. Y sin embargo, dije, lo dejaste de pie. Suspiró, lento y deliberado. No es mi lugar forzar una confesión, Hastings. Solo buscar la verdad. Pero si presiono ahora, si descubro la pieza final, ella puede colgar junto a él. Tal vez eso sea justicia. O tal vez sea demasiado cruel. Vi cómo la carga se asentaba pesadamente sobre él.
La ironía de que el hombre de lógica pura ahora estuviera desgarrado por asuntos del corazón. «Debo hablar con ella», dijo por fin. La casa Montfort estaba inquietantemente tranquila. El aroma de los lirios colgaba en el aire como una garra artificial. Iris estaba de pie en el salón, ya no vestida de seda, sino de lana negra, su cabello recogido, como si el luto exigiera orden. No nos miró al entrar. «No deberías haber venido», le dijo a Poirot sin levantar la vista. «Tenía que hacerlo», respondió con calma. «Charles no se salvará por sí solo. Y tú lo sabes». Finalmente se volvió. Sus ojos eran duros. Él hizo su elección. ¿Y vas a dejar que pague por ella? Una pausa. Luego confesó, con voz fría. «El tribunal no necesita otra historia». Poirot se acercó. «Mademoiselle, no te juzgo. Pero dime, Charles Harding merece colgar, mientras tú te quedas aquí, intacta, por tu silencio». Su voz se quebró. «¿Crees que no sufro?» «No. Creo que sufres profundamente. Y aún así, le dejas cargar tu cruz, como si fuera una medalla». Algo se fracturó detrás de sus ojos, pero no dijo nada más. Cuando nos fuimos, Poirot ofreció un último pensamiento. «El amor puede proteger, mademoiselle, pero nunca debe condenar». La sala del tribunal estaba sofocante, llena de expectación. Charles Harding estaba de pie en el banquillo, la expresión resignada, tensa. La voz del juez se alzó. «Usted, Charles Arthur Harding, está acusado del asesinato intencional de Anthony de Assy». Antes de que el mazo pudiera caer, una voz resonó, aguda y clara. «Deténganse». Cada cabeza se volvió. Iris Montfort se mantenía firme, temblorosa, pero resuelta. Avanzó entre la multitud sorprendida, hasta llegar frente al tribunal. El juez parpadeó, confundido. «Señorita Montfort». Ella inspiró hondo. Sus ojos ardían con determinación. «Yo soy quien mató a Anthony». Una ola de jadeos y murmullos se extendió como fuego por la sala. «Disparé los tiros», afirmó, sin vacilar, encontrando la mirada del juez. «Fue violento esa noche. Temí por mi vida». El silencio cayó, pesado y total. La cara de Charles palideció. Se levantó de golpe, su voz temblando. «No, Iris. No debes hacer esto». Ella levantó una mano. Su gesto fue suave, pero firme. Sus ojos se encontraron los suyos al otro lado de la sala. Estaban llenos de tristeza y de una feroz resolución. «Charles, has llevado esta carga demasiado tiempo. No puedo dejar que te sacrifiques por mí». Su voz se rompió, el dolor resquebrajando la máscara de compostura. «¿Entiendes lo que estás haciendo? Confesar destruirá todo. Tu libertad, tu nombre». Ella dio un paso adelante, la mano extendida, casi tocando la suya, pero se detuvo justo antes del contacto. «Te amo, Charles. Y es por ese amor que debo ser honesta». La sala del tribunal murmuró. La pluma de la señorita Crane se detuvo. Lady Cavendish presionó las manos enguantadas contra sus labios, y Silvia parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas. El juez se aclaró la garganta. «Señorita Montfort, ¿comprende usted completamente las consecuencias de su confesión?» «Lo hago, su señoría». La habitación contuvo el poder tranquilo de su vínculo. Dos almas unidas por el amor y el sacrificio, firmes en medio de la tormenta. Poirot se inclinó hacia mí y susurró, tan valiente en su calma: «Hastings. El amor oculto tras toda esa moderación. Una tragedia, profundamente inglesa». El juicio fue un espectáculo, del tipo que remachó la atención de Londres y escandalizó a sus salones más pulidos. La defensa de la señorita Iris Montfort fue convincente. Sus abogados pintaron el retrato de una mujer atrapada en una jaula dorada, sometida a la crueldad y al miedo a manos de Anthony de Assy. Alegaron que había actuado en defensa propia, un acto desesperado, nacido de años de tormento. El jurado fue influenciado. A pesar de la opinión dividida del público y los implacables susurros detrás de los abanicos de encaje y en los clubes llenos de humo, Iris fue absuelta. El veredicto, sin embargo, no borró la mancha del escándalo. Las invitaciones cesaron. Los viejos amigos desaparecieron. Y los círculos sociales que una vez la abrazaron, le dieron la espalda. Entre los testigos silenciosos estaban Lady Cavendish y Silvia, sus amigas más cercanas, que se retiraron con discreción,
incapaces de enfrentar las sombras que el caso había revelado. La pluma de la señorita Crane permaneció aguda, documentando la caída con fervor implacable. Sin embargo, lejos de los ojos curiosos y de los juicios susurrados, Iris y Charles encontraron refugio. Juntos abandonaron Inglaterra, retirándose a las costas soleadas de Italia, donde el peso del pasado era más ligero, y su amor finalmente podía respirar con libertad. Por lo que supe, vivieron en silencio, pero contentos, lejos del resplandor del escándalo y la dureza de una sociedad poco dispuesta a perdonar. Su exilio fue agridulce, un escape forzado, sí, pero también una liberación. Al reflexionar sobre todo lo ocurrido, recordé que la justicia no siempre es el veredicto de una sala de juicio, sino también el coraje de reclamar la verdad, y la fuerza de construir una nueva vida, más allá de las sombras del dolor. Algunos meses después, a comienzos de la primavera, Poirot recibió una carta con matasellos de Nápoles. Estaba escrita con la letra fina y elegante de Iris, breve, discreta, contenida, como si hubiera sido redactada desde una gran distancia emocional. No había disculpas, ni confesión completa, solo un párrafo, que Poirot leyó 2 veces antes de doblar con cuidado y colocar en un cajón. Anthony había encontrado las cartas. Lo sabía todo. Esa noche dijo que destruiría a Charles. No en sentido figurado, Monsieur Poirot. Debe entender lo que eso significaba. No actué para salvarme a mí misma. Poirot se sentó en silencio durante largo rato después de leer aquellas palabras. Finalmente, me dijo en voz baja, hay muchos tipos de asesinatos, Hastings. Algunos se cometen con un arma, otros, por silencio, por crueldad o por amor. Cerró el cajón con un suave clic. Ella no se defendió a sí misma, mon ami. Ella lo defendió a él. Y aunque él nunca lo dijera ni en la corte, ni siquiera en voz alta, yo lo vi. Tal vez, después de todo, ahí es donde realmente pertenecía. A medida que los ecos de este enredado relato se desvanecen, Hercule Poirot queda suspendido entre la justicia y la misericordia, contemplando una verdad demasiado frágil para ser revelada por completo. La historia de los jóvenes brillantes llega a su fin, con un estribillo agridulce, un crimen resuelto, un amor preservado y un sacrificio que susurra sobre coraje, y sobre lo que se oculta. En el brillante caos de Londres de los años 30, hemos visto caer máscaras, revelando lo tierno y lo traicionero que se esconde debajo. Esperamos que este viaje te haya dejado cautivado. ¿Viste tú al asesino antes que Poirot? ¿O también quedaste deslumbrado por el encanto de los jóvenes brillantes?